En Barcelona las autoridades instalan a los Machado en el espacioso Hotel Majestic, ubicado, como hoy, en el ancho Paseo de Gracia número 70, en la misma acera y no lejos de uno de los edificios más renombrados de Gaudí, la Casa Milà. No está a gusto allí el poeta. En este odioso ambiente de hotel, tan poco propicio a su soledad, pasó un mes, apunta José. Allí, como en un andén de estación, se cruzaban toda clase de personas conocidas y desconocidas, sospechosas. Hay algún consuelo. También están alojados en el Majestic León Felipe y José Bergamín, con quienes había coincidido Machado en Valencia, y el hispanista norteamericano Waldo Frank, tan profundamente identificado con la causa de la República como asqueado por la política de su país y de Francia y Gran Bretaña en relación con ella. Un día avista a Machado inesperadamente su exalumno del Instituto Calderón de la Barca en Madrid y vecino en Rocafort, Alfonso Sancho Sáez. Ocurre en el enorme edificio de la Diagonal que ocupa el Ministerio del Estado, donde, gracias al francés aprendido en las clases del poeta, el joven trabaja ahora en la sección de prensa extranjera. Cerca, en el mismo inmueble, está la redacción de Hora de España, por la que desfilan Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Juan Gil Albert, Arturo Serrano Plaja y Miguel Hernández. Antes de que Sancho Sáez pueda saludar a Machado, este desaparece en el despacho del ministro de Estado, Julio Álvarez del Valle. Al no aguantar el poeta ya más el Majestic, las autoridades le encuentran otro alojamiento más idóneo, así como habían hecho en Valencia. Se trata de la Torre Castañer, palacio del siglo XVIII incautado a su propietaria, la marquesa de Moragas. El edificio, que está rodeado de una espaciosísima finca con jardín ornamental, bosque y barranco, se halla casi en las afueras de la ciudad, al pie del Tibidabo, en el paseo de Sant Gervasi, hoy números 19-21. Allí se instala Machado con los suyos a finales de mayo. El palacio está algo alicaído, como descubre José Bergamín. Grandes habitaciones, salones con profusión de espejos en dorados marcos, piano antiguo, cornucopias, litografías que amarilleaban por el tiempo y grandes y magníficas arañas. El retrato de la marquesa con un enorme marco circular recargado de purpurina que sujetaba a un cristal que protegía la pintura, hecha al pastel por el pintor Béjar. La representaba joven y con un vaporoso traje. En este salón, que era el principal, todas las cosas estaban traspasadas por el tiempo. Los dueños de esta morada eran por aquel entonces los ratones y la carcoma. La sensación que daba esta vieja torre era la de que todo iba a caerse hecho polvo. El edificio tiene su propia capilla y, en el jardín, un panteón al que se bajaba por una amplia y tortuosa escalera. ¿Hay fantasmas por la noche? Las sobrinas del poeta se lo plantean. En la Torre Castañer pasarán 8 meses. A veces los visitarán Francisco Machado y su familia, instalados en el Hotel España, detrás del Liceo. Quizá también Joaquín y su mujer Carmen. Antonio apenas sale a la calle, entregado en cuerpo y alma a la tarea que le consume, seguir escribiendo en defensa de la República, seguir creando. En junio publica en Hora de España la secuencia de sonetos compuestos en Rocafort, además del dedicado a Enrique Lister, jefe en los ejércitos del Ebro, y una redondilla sin trascendencia en honor de Federico de Onís. Son los únicos poemas que edita en la revista. De tarde en tarde sus artículos dejan traslucir algún pequeño detalle que ilumina su vida cotidiana o su estado de ánimo real. 2 o 3 veces, por ejemplo, apunta que no solo está viejo, sino también enfermo. Por tal razón, dice en La Vanguardia, no puede ir a París a protestar en el Congreso por la paz contra los bombardeos de las ciudades abiertas. Nos enteramos de que está releyendo a Rubén Darío, a Shakespeare y a los catalanes Maragall, Mosén Cinto y Ausías March, sin olvidar por ello a los actuales. El hecho de que su conocimiento del catalán es de necesidad imperfecto no le impide ni mucho menos gozar de estos buceos literarios en otra cultura peninsular. Y consigna, como a través de un cristal coloreado y no del todo transparente para mí,
la lengua catalana, donde yo creo sentir la montaña, la campiña y el mar, me deja ver algo de estas mentes iluminadas, de estos corazones ardientes de nuestra Iberia. Hermoso tributo al idioma que odian a muerte los franquistas. El común denominador de los artículos publicados por Machado en Barcelona, en primer lugar los 19 que aparecieron en La Vanguardia entre mayo de 1938 y enero de 1939 bajo el título Desde el mirador de la guerra, es el desprecio que le suscitan los gobiernos británico y francés que, al concertar con Alemania e Italia el hipócrita pacto de no intervención, han traicionado el talante esencialmente democrático de sus respectivos pueblos, además de perpetrar contra España una de las iniquidades más grandes que registra la historia. Porque no intervenir en la contienda ha sido, en realidad, efectuar una decidida intervención a favor del fascismo. Tanto por razones defensivas propias como por solidaridad política y humana con la República, se podía haber esperado el apoyo activo y generoso del gobierno Frente Populista de Francia, pero no ha sido el caso y no hay nombre para tal traición. En cuanto a los ministros conservadores de Londres, aun cuando no sintiesen simpatía por la causa republicana española, ¿cómo no haber sido capaces de entender que su claudicación solo les va a acarrear peores problemas con Hitler y Mussolini dentro de muy poco? Neville Chamberlain, el primer ministro británico, se le antoja a Machado un personaje ruin, cobarde, débil e inepto. El poeta no puede olvidar que Chamberlain ha dicho públicamente que se niega a quemarse los dedos por la cuestión de España. Además, lo considera vendido a los intereses de la plutocracia y sentencia: fuera de España, en la brumosa Albión, hay alguien que no duerme porque, como Macbeth, ha asesinado un sueño, y no precisamente en su castillo de Escocia, sino en el corazón de la City. Difícilmente se encontraría en toda la obra publicada de Machado una descalificación personal tan contundente. Entiende que lo realmente inteligente habría sido intervenir a favor de la democracia desde el primer momento, cuando era ya evidente que los fascistas ayudaban a Franco, y cortar por lo sano. Pero quienes detentan el poder gubernamental en Francia y Gran Bretaña, convencidos de la perfecta inanidad de la ética, no tuvieron la grandeza moral de acometer tal política entonces y han asegurado en consecuencia que la inevitable contienda futura sea aún más terrible. Y luego la farsa u opereta cómica que se llama Sociedad de Naciones. En mayo de 1938, el ministro Julio Álvarez del Valle había expuesto en Ginebra, con claridad meridiana, la angustiosa situación en que se encontraba la República y los tremendos riesgos que ello entrañaba para la democracia en Europa. Francia, Bonnet y Gran Bretaña, los jalifas, se habían mantenido rígidamente en sus 13 con insuperable estolidez. ¡Qué irresponsabilidad! Mirando hacia atrás a la Gran Guerra, Machado recuerda cómo él y otros habían llegado entonces a creer que los aliados, debido a su convicción de llevar la razón moral, terminarían prevaleciendo. Y así fue. Pero, ¿y ahora? Con líderes claudicantes y sin principios éticos, con una sociedad de naciones que no sirve para nada, ¿cómo oponerse a la máquina de guerra puesta en imparable marcha por los nazis, empeñados en la conquista de Europa y del mundo? Allí donde a la razón y a la moral se jubila, solo la bestialidad conserva su empleo, razona el poeta. Y la Unión Soviética. Machado lleva años admirando a los rusos, y ya en 1918 había dicho en una carta a Unamuno que, en su opinión, solo aquel pueblo imbuido de cristianismo era capaz de superar ese sentimiento tan fuerte y tan vil que se llama patriotismo con otro más noble y universal. Desde entonces se ha venido confirmando en tal convicción. En los artículos de Barcelona se cuida de subrayar, una vez más, que si bien no pertenece al Partido Comunista Español y que dista mucho en teoría del puro marxismo,
Ello no quiere decir que haya perdido su fe en el talante fraternal de los rusos, ni que esté insensible a las virtudes del comunismo. Cierta ingenuidad hay en todo ello, sin duda, y quizá cierto no querer ver los defectos del sistema soviético, aunque no se debe olvidar que las terribles purgas de Stalin no se conocían todavía en Occidente y era todavía posible creer que en Rusia se estaba forjando una nueva era humanista. Machado está bien informado acerca del desarrollo de la guerra. El esfuerzo republicano en la batalla del Ebro, dirigido por el general Vicente Rojo e iniciada la noche del 24 de julio, le suscita el máximo entusiasmo. Al comenzar, 5 meses después, el repliegue, lo que hace pensar que todo está perdido, escribe: cualquiera que sea el resultado final de la contienda, yo no he desconfiado nunca de la victoria. La batalla del Ebro es un ejemplo magnífico de alcance universal, un ejemplo consolador que nos habla del posible triunfo de la justicia sobre la iniquidad. Pero si el poeta, como asegura, nunca ha desconfiado de la victoria, ¿por qué empezar diciendo cualquiera que sea el resultado final de la contienda? ¿Por qué hablar del posible triunfo de la justicia sobre la iniquidad? Debió de ser muy difícil para él durante estos meses compaginar lo que realmente sentía o temía con el deber de animar a sus lectores. Saca buen provecho y no poco juego irónico de su Mairena póstumo, como titula repetidas veces los artículos de estos meses protagonizados por el pensador apócrifo. El maestro, muerto en 1909, no podía opinar ahora acerca de la brutalidad de Hitler y Mussolini, la traición de Chamberlain y, especialmente, del Frente Popular francés. Pero la fórmula de «así hablaría hoy Juan de Mairena a sus alumnos» permitía al poeta comentar la actualidad a través de él, además de expresar o de proyectar sobre el apócrifo sus preocupaciones personales. Mairena se confiesa, como Machado, un hombre muy atento a los propios sueños, porque ellos nos revelan nuestras más hondas inquietudes, aquellas que no siempre afloran a nuestra conciencia vigilante. El sueño que acaba de tener el apócrifo es muy revelador en momentos en que el poeta, que se sabe en la lista negra de los franquistas, intuye que pronto tendrá que huir del enemigo. Se trata de una denuncia procedente de las fuerzas vivas. Mairena ha sido acusado por un extraño hombrecillo, con sotana eclesiástica y tricornio de guardia civil, de abandonar su cátedra de gimnasia a favor de la otra, la no oficial, la de retórica. Y ello cuando la nación se está preparando para la guerra y necesita músculos bien entonados. Se ha propuesto en virtud de todo ello su destitución, por real orden, como un peligroso corruptor de la juventud. Y es verdad que a Mairena, opuesto a toda violencia física, solo le interesan los combates verbales o, como él dice, retórica peleona o arte de descalabrar al prójimo con palabras. El poeta no ha perdido su sentido del humor. Además, como manifiesta Mairena en otro artículo, el hecho de que vivamos en plena tragedia no quiere decir, ni mucho menos, que hayan totalmente prescrito los derechos de la risa. A finales de septiembre de 1938 visita al poeta en la Torre Castañer un redactor de Voz de Madrid y lleva a cabo una entrevista que, leída hoy, ilumina mejor que ningún otro documento descubierto hasta la fecha los últimos meses pasados por el poeta en Barcelona. El redactor, que llama a la puerta del palacete algo nervioso, toda vez que va a hablar con uno de los más altos símbolos de esta España transida de dolor, se encuentra pronto a gusto. La cálida palabra de Machado, acento andaluz, limpia sintaxis, va fundiendo el hielo de la timidez. Machado insiste, al repasar su vida a instancias del entrevistador, sobre el republicanismo de su familia y de sus maestros, y recuerda que, años atrás, Julián Besteiro fue compañero suyo en la institución libre de enseñanza. El periodista sabe que a Machado le encanta hablar de Juan de Mairena y guía hacia allí la conversación.
¿Le podría decir algo al respecto del famoso personaje? Es mi yo filosófico, contesta el poeta, que nació en épocas de mi juventud. A Juan de Mairena, modesto y sencillo, le placía dialogar conmigo a solas, en la recogida intimidad de mi gabinete de trabajo, y comunicarme sus impresiones sobre todos los hechos. Aquellas impresiones que yo iba resumiendo día a día constituían un breviario íntimo, no destinado de modo alguno a la publicidad, hasta que un día saltaron desde mi despacho a las columnas de un periódico. Mientras prosigue la charla, aparece de repente Ana Ruiz, la madre del poeta, anciana y venerable dama que se desliza quedamente, en silencio, con la ingravidez de un pájaro, seguida de unas chicuelas alegres y revoltosas que recuerdan al maestro que es la hora del jantar. Son las hijas de José y Matea, Eulalia, María y Carmen. El periodista no lo sabe, pero sus padres han decidido, tras largas deliberaciones con Antonio, ponerlas a salvo en el extranjero, y poco tiempo después serán evacuadas con otros niños a Francia, trasladadas desde el país vecino a Rusia cuando empiece la Guerra Mundial. Pasarán allí 9 años antes de volver a ver a sus padres, ya para entonces establecidos en Chile. Con su salida de Barcelona desaparecen las últimas risas de la Torre Castañer. No se ha documentado una sola comparecencia pública de Machado durante su estancia en la capital catalana. Ello no impediría la propagación de un bulo, en vísperas de la muerte de Franco, según el cual los comunistas le habrían ofrecido un banquete multitudinario en Barcelona durante el cual firmará su carné de ingreso en el partido. De haberse celebrado realmente tal acto, quedaría constancia de ello en la prensa, y no solo en la prensa comunista, pero no hay tal constancia. Además, es inconcebible que Machado, que había tenido la valentía de manifestar públicamente en numerosas ocasiones su discrepancia con el marxismo, aun cuando reconocía su enorme valor para la transformación de la sociedad, hubiera podido ingresar en el Partido Comunista en el último momento. Lo que sí es verdad es que el partido utilizó a Machado o trató de utilizarlo. Ello queda claro en el libro de Enrique Castro Delgado, Hombres Made in Moscú, donde el excomunista recuerda su visita a la Torre Castañer, acompañado del comandante Carlos Contreras y del poeta Pedro Garfias, y achaca a Machado haber sido prisionero de una gran mentira, y no haber comprendido que a Moscú le importaban un bledo España y la democracia. A Castro le parece patético el soneto a Lister, que cita mal 2 o 3 veces, pues Machado no escribió «Cambiaría mi pluma, capitán, por tu pistola», sino «Si mi pluma valiera tu pistola, de capitán, contento moriría». Lo cual es otra cosa. ¿Qué poder tiene el partido que hizo divorciarse a este hombre del alma de España? Dice Castro, que se preguntó entonces para sus adentros. La mentira había hecho su obra, entontecer a un hombre que era además de eso uno de los más grandes poetas de la España eterna, cegarle para que no viera una realidad. Y sigue impertérrito. A él le habían encerrado en una prisión invisible en la que solo hablaba con sus carceleros, en la que solo convivía con sus carceleros, en la que solo escuchaba a sus carceleros que llevaban tabaco y comida a aquella casa demasiado grande para aquellas gentes tan viejas y tan sobrias en todo. Aquella casa en medio de aquel jardín que se parecía tanto a aquellos cementerios abandonados y tristes que Castro recordaba de sus años verdes. Para el autor, Machado es otro patético hombre made in Moscú, inconsciente de lo que pasa a su alrededor. Pero nadie que conoce medianamente el trayecto intelectual del poeta y su actitud durante la Guerra Civil podría afirmar seriamente tal barbaridad. Quizá, eso sí, alegar cierta ingenuidad. Machado recibe otras visitas en la Torre Castañer. Entre ellas, su hermano José recordaba especialmente las dominicales del maestro Gustavo Torner, especialista en las canciones populares españolas, y del fonólogo Tomás Navarro Tomás, que daban lugar a que se abriera el viejo piano de la marquesa de Moragas y la música alegrara un poco aquel ambiente triste y cargado de tétricas premoniciones. También asiste a las reuniones un filósofo catalán que tocaba con gran personalidad famosas sardanas. Se trata de Joaquín Xirau,
rector de la Universidad de Barcelona y colaborador de Hora de España. Xirau recordará desde el exilio que el propio Machado también intervenía en aquellas sesiones, incluso mientras caían las bombas franquistas sobre la ciudad. Xirau quizá no sabía hasta qué punto estaba en deuda Machado con los infatigables esfuerzos de su padre a favor de los estudios folclóricos. El único médico que al parecer veía a Machado en Barcelona era José Puché Álvarez, desde hace poco director general de Sanidad, que había coincidido con él en Valencia. Sentía yo por él la gran admiración que todos los españoles tenían, recordará Puché en México un año después de terminada la guerra. A esa admiración se debe quizá que me lo imaginara como un hombre poderoso, fuerte. Pronto me di cuenta de que tenía ante mí una máquina gastada. Fui prestando a don Antonio una asistencia más de amigo que de médico, teniendo él la comprensión de un paciente inteligente y yo ciertas tolerancias para el enfermo, llegando incluso a un acuerdo para que pudiese transgredir a veces mis disposiciones. Puché no podía olvidar las atenciones de Machado para con sus familiares y su dignidad extraordinaria ante el sufrimiento propio. También se acordaba de que la madre cuidaba a Antonio como a un niño de pocos años, con preferencia a sus otros hijos, porque era el hijo enfermo. El médico terminó como sigue su intervención en México, recogida por un periodista. Finalmente, el doctor Puché refiere 3 últimas visitas que hizo en Barcelona, ya en los momentos angustiosos, en vísperas de su caída. Eran visitas médicas a 3 personalidades ilustres y representativas de la República. A la primera de estas personalidades a quien visitó la encontró desasosegada e impaciente, dando visibles muestras de querer salir pronto de la ciudad amenazada y aún de España. A la segunda de estas personalidades, la de más poderosa salud y resistencia física, la encontró como derribada de su habitual firmeza y confianza, aunque sobreponiéndose noblemente a su momentánea depresión. Don Antonio Machado era la tercera de estas personalidades, y en él creí ver, por su calma, por su serenidad en aquellas horas dramáticas, dice el doctor Puché, la más auténtica expresión del alma española. Ante este testimonio de extraordinario valor por parte de un afamado médico que le conocía bien, ¿cómo dudar de la entereza de Machado en los últimos meses de su vida? Meses durante los cuales acaso una de sus mayores alegrías fue la iniciativa de la editorial Nuestro Pueblo, que se había empeñado en publicar un pequeño libro suyo en cuya cubierta se leía con letras verdes La tierra de Álvar González y Canciones del Alto Duero. Iba destinado, como todos los títulos de la casa en estos momentos, a quienes seguían combatiendo con las armas en la mano contra el enemigo. Machado no deja de trabajar sin descanso, pese a sus muchos achaques. El 29 de octubre publica en La Vanguardia una férvida despedida a las brigadas internacionales. Sin ellas, declara, la hombría española se queda ya sola frente a los traidores de casa y los invasores de fuera. Amigos muy queridos, compañeros, hermanos, termina. La España verdadera, que es la España fiel al gobierno de su república, nunca podrá olvidaros. En su alma lleva escritos vuestros nombres. Ella sabe bien que el haber merecido vuestro auxilio, vuestra ayuda generosa y desinteresada, es uno de los más altos timbres de gloria que puede ostentar. Ese mismo día muere en Barcelona Blas Zambrano. Machado prepara enseguida una nota necrológica para su Mairena póstumo de Hora de España. Del gran compañero de los días segovianos, los días primaverales de la joven república, recuerda sobre todo la sonrisa y el amor que inspiraba entre sus alumnos. Cuando le había visto por última vez estaba acompañado de María, algo envejecido, algo decaído físicamente, pero con un rostro que todavía se iluminaba, con aquella sonrisa de fondo que yo interpretaba como expresión de una infantilidad deseosa y esperanzada de bien. La nota necrológica solo se conocerá décadas después de la guerra, al encontrarse, casi por milagro, las pruebas de imprenta completas del último número de Hora de España nunca editado. Durante noviembre el poeta sigue arremetiendo contra el gobierno conservador británico que, por salvar los intereses sin patria de la alta banca,
Está traicionando a su propio pueblo. Pero, con todo, el caso del Ejecutivo francés, como ya lleva tiempo diciendo, es mucho más desconsolador. Aunque solo fuera por interés propio, la Francia del Frente Popular nunca debió inhibirse en el caso de la contienda española. La quinta columna de Barcelona, a la cual hay que suponer lectora de La Vanguardia, si no de Hora de España, no podía desconocer a estas alturas que Antonio Machado no solo trabajaba incansablemente en defensa del gobierno legítimo de la República, sino que nunca perdía la oportunidad de combatir el fascismo nacional y extranjero. Y si no lo sabía, se daría plenamente cuenta de ello cuando, el 22 de noviembre, se transmitió por La Voz de España una alocución del poeta dirigida a todos los españoles. No consta si leída personalmente por Machado. En ella incidió una vez más sobre la traición cometida por los rebeldes al abrir las puertas de España a la ambición y la codicia imperialistas de Alemania e Italia. Y, al aludir a Juan Negrín, con su oferta de una paz digna, apeló al dictado de la conciencia del adversario terminando: «Él os señalará el único camino para ser españoles». Se puede imaginar la reacción en el otro bando ante tal recomendación. Ya para finales de noviembre de 1938, la salud del poeta se va quebrando gravemente. Don Antonio está flaco, macilento, apuntó el periodista Luis Capdevila. Tiene el rostro descarnado, amarillento, anguloso, está casi calvo, una pobre calva de maestro de escuela. Usa unas gafas que le comen la faz chupada, marchita. La boca, su boca de sensitivo, de hombre bueno, se quiebra en una pálida, en una tierna sonrisa. Ha enflaquecido mucho. Qué cambiado está Antonio Machado, cómo ha envejecido. Por estas fechas le vuelve a visitar el escritor Ilya Ehrenburg. El ruso nota que ha desmejorado considerablemente desde su último encuentro del verano anterior. Machado tenía mal aspecto, iba encorvado y se afeitaba raramente, lo que le hacía parecer todavía más viejo. Tenía 63 años, caminaba pesadamente, solo sus ojos estaban llenos de vida, brillantes. Recita unos versos de su querido Jorge Manrique. Dice que piensa obsesivamente en la muerte. En cuanto al resto, Ehrenburg ya lo sabe. A Machado le dejan indiferente los bombardeos, las incomodidades, las penurias. A lo largo de la guerra nada le ha podido impedir seguir escribiendo sin descanso para la prensa del frente. Ha sido su manera de luchar al lado del pueblo. Se había percatado de ello el ruso en septiembre durante la operación del Ebro al oír a Manuel Tagüeña recitar a sus hombres un texto de Machado. La voz del comandante había temblado con emoción al leer La España del Cid, la España de 1808. ¿Reconocen vosotros a sus hijos? Quizá, después de todo, nunca aprendimos a hacer la guerra, musita Machado cuando se van despidiendo. Además, carecíamos de armamento, pero no hay que juzgar a los españoles demasiado duramente. Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo estará claro. Hemos perdido la guerra, pero humanamente no estoy tan seguro. Quizá la hemos ganado. Machado acompaña al ruso hasta la verja. Me volví, escribe Ehrenburg, y miré a este hombre triste, encorvado, tan viejo como España, este tierno poeta, y vi sus ojos tan profundos que nunca respondían, que, al contrario, siempre preguntaban algo, sabe Dios el qué. Lo vi por última vez. Aullaba una sirena. El bombardeo comenzaba de nuevo. La ofensiva de los nacionales contra Cataluña se inicia unos días después, el 23 de diciembre. La única pregunta, cuando los Machado procuran celebrar la Nochevieja de 1938, entristecida aún más por la ausencia de las 3 niñas, es cuándo llegarán. El 6 de enero de 1939, Machado publica en La Vanguardia el que va a ser su último artículo de la serie. Es la misma prosa tersa, bien trabada, que le reconocen sus lectores,
la misma indignación que le suscitan la política filofascista de Inglaterra y Francia y el miserable intento de Chamberlain por apaciguar a Hitler. El 15 de enero de 1939 el general Yagüe toma Tarragona y unos días después empiezan a hacerse más intensos los bombardeos de Barcelona. La caída de la ciudad es inminente, sobre todo porque ya no parece haber ganas de seguir luchando, y se presiente, con razón, que las represalias serán brutales. La gente solo piensa en escaparse como sea, en huir, en salvar el pellejo. El 19, Machado lee en la prensa el vibrante discurso pronunciado en la radio el día antes por el general Vicente Rojo, animando a hacer un último gran esfuerzo. El poeta admira profundamente a Rojo, un militar singular al ser, además de férvido republicano, católico sincero, y le emociona tanto el discurso que le escribe aquel mismo día. Veo que el cumplimiento del deber más estricto es, al par, el motivo de más alta satisfacción para un español de nuestros días, porque sus palabras hablan al corazón de todos los españoles, son la voz de España misma en expresión de sus valores más esenciales. La suerte ha querido que en la más alta cumbre del ejército apareciese en su persona una representación integral de nuestra raza. No es poca fortuna para todos. La carta termina: mi más respetuoso saludo militar, la expresión más sincera de mi admiración y de mi entusiasmo. Muy poco después la familia recibe un aviso urgente de las autoridades republicanas. Deben estar preparados para salir en dirección a Francia en cualquier minuto. El domingo 22 de enero, según José, su hermano redacta un artículo que le han encargado sobre, precisamente, el general Rojo. Al constatar que no viene nadie a llevárselo a la hora convenida, lo cual es inhabitual, el poeta llama por teléfono. Por fin aparece un motorista. El artículo se desconoce. Aquella medianoche llega a Torre Castañer un coche oficial. Antonio, su madre, José y Matea suben con unos pocos efectos personales al vehículo que los lleva a la Dirección General de Sanidad. Allí, después de una angustiada espera y acompañados por el doctor Puche, vuelven a ocupar el mismo coche, con el cual ya se ha juntado una ambulancia repleta de intelectuales y profesionales. El rector Joaquín Xirau se instala con su mujer Pilar en el automóvil del doctor Puig y hacia las 3 de la madrugada la caravana se pone en marcha. Cuando gana las afueras de la ciudad empiezan a sonar las alarmas y taladran el cielo de repente los brillantes rayos de los reflectores. Se oyen detrás las explosiones de las bombas. La caravana enfila la carretera del litoral, la hoy Nacional 2, y después de atravesar los pueblos costeros de Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Mataró, Arenys de Mar y Canet de Mar, gira al alcanzar Malgrat de Mar hacia el interior. Cuando amanece el 23 de enero llega a Girona. Encuentran la ciudad atestada de vehículos abarrotados de gente que huye desesperadamente, como ellos, hacia Francia. Finalmente los coches consiguen arribar por caminos comarcales a la pequeña localidad de Cervià del Ter, a unos 10 kilómetros de Girona. Los recibe con generosidad el alcalde y les ofrece una comida caliente. Luego los conduce a una espaciosa masía ubicada en el cercano pueblo de Raset, elegida por las autoridades para su descanso antes de dar el asalto final a la frontera. Se llama Can Santa María. Aquí, frente a un campo verde y feraz, con montañas de lontananza, pasan 4 días. Años después, la administradora de la finca, Llucia Teixidó, recordará que Machado se encontraba muy mal cuando llegó y que le dio un licor casero para ver si se recuperaba algo. Según la misma persona, el poeta le pidió encarecidamente que le guardara el maletín que llevaba consigo. Ella se negó, argumentando que era una responsabilidad que no podía asumir. Parece ser que contenía manuscritos y otros papeles, entre ellos quizá las cartas de Pilar de Valderrama, la musa. Llegan a la masía a lo largo de los siguientes días otros refugiados procedentes de Barcelona, entre ellos el escritor Corpus Barga, el poeta Carles Riba y su mujer, Clementina Arderiu, Tomás Navarro Tomás, el naturalista Enrique Rioja, el neurólogo José Sacristán, el profesor Juan Roura, el psiquiatra Emilio Miraz López,
Josep Pous i Pallés, presidente del Institut Català de Literatura, el doctor Joaquín Trias y Pujol, el astrónomo Pedro Carrasco y el teólogo José Royo Gómez. Hay una fotografía casi milagrosamente conservada de una de las mañanas pasadas en el patio de la Masía. La sacó José Royo Gómez. Machado, sentado, mira al suelo meditabundo con su bastón en la mano derecha. A su izquierda, de pie, está su hermano José. Al otro lado de la fotografía miran con intensidad la cámara, de izquierda a derecha, José Sacristán, Enrique Rioja y Juan Roura. Más de 30 años después, con la instantánea delante, Rioja recordaba: don Antonio todavía, de vez en vez, hacía gala de un humorismo que dejaba traslucir su estoicismo y la serenidad plena de su espíritu. La mayoría de nosotros estábamos despedazados. Era, sin duda, el que más dominio tenía sobre sí. El jueves 26 se entera el grupo de la caída de Barcelona. No hay que perder tiempo. Por la noche se presentan una camioneta para recoger los equipajes y luego unas ambulancias enviadas por Sanidad Militar. Como se ha dado la orden de evacuar Girona, todos los caminos están ya atestados de gentes que huyen en dirección a la frontera. Por ello, la caravana tarda mucho en alcanzar su próximo destino, Masfaixat, situado unos pocos kilómetros más allá sobre una colina boscosa entre Orriols y Viladasens. José Machado evoca con patetismo la que iba a ser la última noche del grupo en España. La gran cocina, la chimenea de leña casi apagada, la constante inquietud, que no permite descansar a nadie, y menos dormir, la entrada y salida de milicianos, el intenso frío y el dolor de los ya casi desterrados. Según comentó después Tomás Navarro Tomás, a Federico de Onís, Machado le confesó durante estas terribles horas: yo no debía salir de España, sería mejor que me quedara a morir en una cuneta. De Navarro Tomás tenemos otro recuerdo casi tan valioso. Antes de la guerra había querido registrar la voz de Machado, pero el poeta siempre aducía una excusa. Un día, desesperado, el fonólogo le había hecho escuchar la de Valle Inclán, grabada poco antes de su muerte. Se sorprendió sobremanera al ver que Antonio lloraba. Cuando usted quiera, registramos, dijo. Pero era demasiado tarde. Durante la larga noche pasada en Masfaixat, recordará Enrique Rioja, catalanes y castellanos comulgaban en el mismo y común dolor. Allí, en un viejo diván, don Antonio conversaba, pausado y sereno, con Navarro Tomás, Corpus Varga y otros. En algún otro lugar, Carles Riba hablaba, en un ambiente de tristeza, con un grupo de escritores. La luz mortecina, la desesperanza mucha y la fatiga que se apoderaba de nosotros creaban un ambiente que imagino es el de todas las retiradas ante el acoso de los vencedores que avanzan. La versión más pormenorizada que tenemos de lo ocurrido durante las siguientes horas se la debemos a Joaquín Xirau, quien, como nativo de Figueres que era, tenía un excelente conocimiento de la Empordà. Según Xirau, la orden de partir se dio hacia la madrugada del 27 de enero. Se organizó una caravana de 3 ambulancias. Nos dirigimos a la carretera general. Nos detuvimos en el pueblo de Báscara para recoger a unos ancianos familiares. La casa solariega en que habitaban se hallaba abandonada ya. En el puente del río Fluvià se detuvieron las ambulancias. No era posible seguir. La carretera estaba literalmente obturada. En la oscuridad de la noche fue preciso realizar una difícil maniobra de retroceso. La caravana tuerce por caminos secundarios y, volviendo atrás, llega a Torroella de Montgrí en busca de aceite. No hay. Siguen hasta la Escala, donde los carabineros se niegan a suministrarlo sin orden de Figueres. De repente, ya de mañana, aparece la aviación enemiga. Pasado el peligro inmediato, se ponen otra vez en marcha. Es ya la llanura de la Empordà. Armentera, Sant Pere Pescador, Castelló de Empúries y muy cerca Figueres. La ciudad donde el 1 de febrero se celebrarán las últimas Cortes de la República ha sido brutalmente bombardeada por los aviones franquistas. Según Xirau, la caravana no entró en ella,
pero entre los familiares de Machado se cree que sí y que fue allí donde tuvo lugar un inesperado encuentro con Joaquín, que andaba por la calle con un paquete en la mano. Había alcanzado Figueres con su mujer en otro vehículo que muy pronto saldría hacia la frontera. Se ha tomado la decisión de entrar en Francia por el litoral, por Portbou. Joaquín Xirau prefiere que, para llegar al mar, la caravana subió por la escarpada carretera de Cadaqués y torció, en Perefita, hacia la izquierda para bajar a Port de la Selva. Tal ruta parece inverosímil, aunque, por razones que desconocemos, tal vez la congestión de tráfico rodado pudiera ser que la escogiesen. Al pasar por Llançà, sigue Xirau, las campanas tocaban alarma, las mujeres y los niños buscaban refugio en las cavernas y en las torrenteras. Había en la carretera grupos de soldados armados. Aparecieron los aviones. Un pequeño grupo de soldados detuvo las ambulancias. Pretendían subir para pasar la frontera. Les mostramos el interior atestado y les explicamos la calidad de las personas que iban en ellas. Saludaron respetuosamente y nos abrieron paso. La frontera está ya a solo 25 kilómetros, pero van a ser un calvario. El tiempo ha empeorado. Empieza a rugir el viento y cae una lluvia helada. A cada momento la carretera se hace más intransitable por la multitud de vehículos y de gente a pie. Cada vez que se aprecia el zumbido de los aviones, la caravana se para y los ocupantes se tiran a las cunetas. Al poeta, que por lo visto baja siempre el último, se le oye decir, en palabras de José, que era muy natural tener miedo, pero que, aunque no fuese más que por decoro, no había para qué dar este espectáculo y que, por lo demás, si le cayera una bomba, como ésta llevaba en sí misma la solución definitiva del problema vital, no había para qué apresurarse tanto. ¿Hasta dónde llega el vehículo que transporta a los Machado y sus compañeros de infortunio antes de ya no poder seguir? Las versiones discrepan en sus pormenores, como apenas podía ser de otra manera. Cerca de la frontera, sigue refiriendo Joaquín Xirau, los choferes de las ambulancias que nos conducían nos dejaron en medio de la carretera, sin maletas ni dinero, al entrar la noche en un alto acantilado cerca del mar en medio de la muchedumbre que se apretujaba. El frío era intenso, llovía abundantemente. 40 personas, mujeres, niños. La madre de don Antonio, de 88 años, con el pelo calado de agua, era una belleza trágica. Parece que aquel abandono se produjo después de atravesar Portbou, a la mitad de la empinadísima loma que culmina en el alto de Els Balitres, los límites, o sea, a unos 500 metros de la frontera, donde la aglomeración de seres humanos y vehículos parados hizo posible que la ambulancia pudiera seguir. Los Machado y sus acompañantes no tuvieron más remedio, según José, que dejar en el vehículo sus mínimos equipajes, entre ellos el pequeño maletín que el poeta había querido confiar a la masovera de Raset y que tal vez contenía, entre otros manuscritos, las cartas de Pilar de Valderrama. Tenían la esperanza de volver a por ellos después, pero resultó imposible. La subida por aquella pendiente es atroz, y la frontera, donde se agolpan miles de personas sin documentación y se comportan con dureza los guardias senegaleses, un caos. De hecho, no quedará definitivamente abierta para todos hasta el 5 de febrero. José y Matea tienen que pasar un control sanitario, pero, gracias a las gestiones previas en España, Antonio y su madre no les ponen pegas. En la casa de los gendarmes nos dieron a todos un pedazo de queso y una gran rebanada de pan blanco y esponjoso, sigue relatando Joaquín Xirau. Nunca habíamos hallado nada tan sabroso como aquel pedazo de pan que nos ofrecía la hospitalidad francesa. Incluso parece ser que el inspector facilitó un coche celular para llevar a Machado y Ana Ruiz a la estación de Cerver, 4 kilómetros más abajo, mientras se resolvía la situación de José y Matea. Ya queda atrás la guerra. Ha empezado la pesadilla del exilio. El poeta y su madre se refugian en la cantina de la estación, donde reciben un trato muy descortés por parte de los camareros que se niegan a aceptar dinero español. Al poco tiempo se juntan con ellos José y su mujer. Son un infierno los andenes, controlados por gendarmes que acosan a los desterrados y forman levas para los campos de concentración, separando a hijos de padres y a las mujeres de los maridos. Fue un verdadero milagro, sigue José, que escapásemos de las garras de estos esbirros.
Xirau consigue que el jefe de estación les permita pasar la noche en un vagón de ferrocarril situado en Villa Muerta. Hace un frío de todos los diablos. A las 6 de la mañana el tren había de partir con los refugiados para repartirlos por los campos de concentración. Sigue el imprescindible relato de Xirau. Machado y los que le acompañábamos hubimos de instalarlos en la sala del restaurante de la estación. Machado sufría intensamente por su madre, que, medio atontada, no cesaba de decirnos: «Hemos de ir a saludar a estos señores tan amables que han tenido la bondad de invitarnos». Con esta idea se escapaba a cada momento del restaurante. Una vez se escapó y se perdió por los andenes en medio de la multitud. Conseguimos hallarla y calmar la exasperación de don Antonio. Este la riñó con dulzura y ya no se movió más de su lado. Es la mañana del 28 de enero de 1939. Corpus Varga, que multiplica sus atenciones para con los Machados, se traslada con Tomás Navarro Tomás a Perpiñán, donde hacen unas gestiones eficaces. Por la tarde vuelven a Cerver con dinero y una carta en la cual el ministro Julio Álvarez del Valle comunica al poeta que la embajada española en París toma a su cargo los gastos suyos y de su familia. Aconsejados por Corpus Varga, los Machado acceden a parar provisionalmente en el cercano y pintoresco pueblo pesquero de Collioure, muy frecuentado en verano por artistas y bohemios desde que Henri Matisse y André Degas lo descubrieran a principios de siglo. Hasta allí se trasladan aquella noche en tren, un trayecto de media hora. En la estación preguntan a un joven empleado de ferrocarriles de nombre Jacques Bail si conoce un hotel económico en el pueblo. Les recomienda el Buñol Quintana, situado a unos 300 metros, al otro lado de la Placette, de la cual los separaba la rambla del río Douai, normalmente seco, pero entonces, después de unas recientes lluvias, invadeable. La avenida de la estación está en obras. No hay, pues, taxis y es preciso ir a la placeta andando. Está lloviendo y hace frío. Corpus Varga lleva en brazos a Ana Ruiz. Mientras avanzan calle abajo, la anciana le susurra al oído: «¿Llegamos pronto a Sevilla?» A Sevilla. El escritor no sabe si es una broma o si la pobre había vuelto en su imaginación a su juventud, cuando era una madre feliz en la capital de Andalucía. En la placeta hay una tienda cuya dueña está en la puerta en estos momentos. Ve aproximarse a un pequeño grupo de españoles. Le preguntan si pueden descansar un ratito en su establecimiento. Juliette Figueres, que así se llama, se da cuenta enseguida de que son refugiados y de que llegan extenuados. Les da café con leche. Coincide con Bails en recomendarles el Buñol Quintana. Pauline Quintana, dueña del establecimiento, es una persona afable que simpatiza con la República Española y está dispuesta a hacer todo lo que pueda para socorrer a los refugiados que lleguen a su casa. Pone a disposición de los Machado 2 habitaciones en la primera planta, una para Antonio y su madre, otra para José y Matea. Los 4 han venido a Collioure con lo opuesto y sin apenas dinero. Antonio está enfermo, la madre exhausta, pero con todo se han liberado del horror de los cercanos y vergonzosos campos de refugiados, en realidad campos de concentración, Saint-Cyprien y Argel-sur-Mer, donde se van hacinando en condiciones infrahumanas miles de sus compatriotas menos afortunados. Jacques Bails suele ayudar a Pauline Quintana con la contabilidad del hotel. Cuando llega aquella noche pregunta si están allí los españoles con quienes habló en la estación. Le dice que sí y que se han acostado sin cenar, lo cual no era nada extraño después de su larga y terrible odisea. Años después, hablando con el hispanista francés Jacques Isorel, Bails contó su emoción al descubrir que el mayor de los 2 varones era Antonio Machado, algunos de cuyos poemas había estudiado en clase. Para el poeta, tan necesitado de lecturas en español, el joven ferroviario actúa ahora como ángel custodio al llevarle 2 libros de Pío Baroja, El mayorazgo de Labraz y El amor, el dandismo y la intriga.
también una traducción de Los vagabundos de Máximo Gorki y un librito sobre la vida, obra y muerte de Vicente Blasco Ibáñez. Gracias al testimonio de Bahil, sabemos que Machado consume ávidamente, como era de esperar, todos los periódicos que puede conseguir y que escucha la radio. Hay que presumir que tanto la española como la francesa, en el saloncito situado al lado de la cocina del hotel. Tiene la acuciante necesidad de saber qué está pasando en España. Según Bahil, no estaba nada a gusto en el comedor a la hora del almuerzo o de la cena, cuando solía llenarse de ruidosos militares españoles refugiados en el pueblo. Todos contaban gritando hazañas o hechos, mientras que Machado no pensaba más que en una cosa, en la pérdida que la derrota suponía para la libertad de España y en haberse visto obligado a abandonar cuanto había abandonado. Por ello, la familia prefería comer en un rincón apartado, casi invisible. Desde la terraza de la primera planta del hotel, hoy cerrado pero casi igual a como era entonces, se obtiene una pintoresca vista del cauce del Duy y, al fondo del puerto, tan caro a Matisse y a Degas, con su característico campanario de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Tal vez fue un mínimo consuelo para el poeta poder vislumbrar desde aquí el mar. Visita un par de veces la tienda de Juliette Figueres, a 2 pasos al otro lado de la placeta. Comenta con ella y su marido la situación española. Les cuenta que perdió al cruzar la frontera los libros que llevaba consigo y que padece asma. Lo que le preocupa, sobre todo, son las 3 hijas de José y Matea, de quienes no saben nada. Contrariamente a lo que se pudiera creer, no está del todo abatido. Lo demuestra una carta suya a José Bergamín fechada el 9 de febrero de 1939 en contestación a una de este mandada al parecer desde París y por desgracia desconocida. En ella el agudo y polémico escritor republicano se había interesado por la situación del poeta y le había transmitido una propuesta de alojamiento por parte de la Asociación de Escritores Francesa. Machado contesta, dictando a José: «Mi problema más inmediato es el de poder resistir en Francia hasta encontrar recursos para vivir en ella de mi trabajo literario o trasladarme a la URSS, donde encontraría amplia y favorable acogida. Con toda el alma agradezco los generosos ofrecimientos de esa asociación de escritores, pero temo no solamente quedarme muy aislado, como usted indica, sino además no disponer de medios pecuniarios para mantenerme con mi familia en estas casas y para trasladarme a ellas. Así pues, el problema queda reducido a la necesidad de un apoyo pecuniario a partir del mes que viene, bien para continuar aquí en las condiciones actuales, bien para trasladarme a alguna localidad no lejana donde poder vivir en un pisito amueblado en las condiciones más modestas. Vea usted cuál es mi situación de hecho y cuál puede ser el apoyo necesario». El poeta logra dar todavía unos pequeños paseos por Collioure apoyado en su bastón. En sus últimos días, escribió José a Tomás Navarro Tomás poco después, 2 veces salió a ver conmigo el mar que tanto anhelaba. La última, sentados en una barca de la playa, me dijo: «¿Quién pudiera quedarse aquí en la casita de algún pescador y ver desde una ventana el mar, ya sin más preocupaciones que trabajar en el arte?» Si Madame Quintana se desvive porque a los Machado no les falte nada en la comida, no le va Juliette Figueres a la zaga con respecto a la ropa. También le regala al poeta el tabaco que tanto necesita. Afectado por tal generosidad, quizá meditó Machado sobre su error al haber criticado tan duramente en algunas ocasiones a los franceses, como si todos, sin excepción alguna, fuesen avaros. La verdad es que mucha gente de la raya catalana se comportó magníficamente con los expatriados españoles. No así, desde luego, el gobierno de la nación. La condición de la madre está empeorando, y la del poeta. Como mamá Ana estaba tan mal, recordará Matea Monedero, yo me levantaba por la noche e iba a verla varias veces. Una noche, cuando entré en la habitación ya casi de mañana, observé algo muy raro en Antonio. Salí y le dije a mi marido: «Pepe, Antonio está muy mal». Pepe se levantó enseguida. Serían como las 6 de la mañana y decidimos que fuera yo en busca del médico. Matea llega poco después a la cercana casa de Juliette Figueres, quien la lleva enseguida a su médico, el doctor Cazabén, que luego los acompaña al hotel. Dijo que era grave, recordará Figueres. Era asmático y cogió frío en Cerver.
Sí, fue allí donde cogió frío. Como tenía asma, el médico lo encontró muy mal, porque tenía una congestión. Los testimonios concuerdan. El doctor Cazabén siguió contando Matea a Jacques y Sorel, le recitó algunas medicinas y nos dijo que no se podía hacer nada. Antonio se moría, de eso ya no nos cabía la menor duda. Estuvo 4 días muy agitado e inquieto, se veía morir. A veces se le oía decir: adiós, madre, adiós, madre. Pero mamá Ana, que estaba bien cerquita en otra cama, no le oía porque estaba sumida en un coma profundo. Parece ser que el episodio contado por Matea Monedero ocurrió el sábado 18 de febrero, cuando Antonio empezó a sentir una gran angustia del corazón, como escribirá José poco después en su carta a Tomás Navarro Tomás. Con la madre y el hijo en estado tan crítico se colocó entre ambas camas, según recuerdo de Juliet Figueres, un fino biombo de tela. Sería alrededor del 20 de febrero cuando Machado, haciendo un último esfuerzo, dicta a José una carta para su amigo Luis Álvarez Santullano, ahora secretario de la Embajada de España en París. Le asegura, según apuntará después el destinatario, que su salud va en alza y que espera verle pronto en la capital francesa. Esto decía la letra de la carta, comenta Santullano, pero los trazos de la firma vacilantes en temblorosa huida declaraban que la existencia del poeta se escapaba al más allá. Y así fue. Entra en coma poco después y fallece en su cama el 22 de febrero de 1939, miércoles de ceniza, a las 3:30 de la tarde. De sus postreras reflexiones no sabemos nada, con una sola excepción. Unos días después de su muerte, José encontró en un bolsillo del viejo gabán un pequeño y arrugado trozo de papel. Allí, escritos a lápiz, había 3 apuntes. El primero, las palabras iniciales del monólogo de Hamlet: ser o no ser, tan obsesivamente repetidas en sus borradores. El segundo, un verso alejandrino: estos días azules y este sol de la infancia. El último, con una pequeña variante en la primera línea, 4 versos de otras canciones a Guiomar, a la manera de Abel Martín y Juan de Mairena. Y te daré mi canción. Se canta lo que se pierde con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Gracias a este conmovedor documento sabemos que poco antes de morir Antonio Machado, transido de dolor por el derrumbamiento de la República, pensaba en la mujer amada que no pudo ser suya y que, tal vez intuyendo que llegaba el final, se sintió una vez más transportado a la Sevilla de sus años infantiles. Recordó también la estrofa final de su retrato. Se sonrió quizá al constatar su ironía, su amarga verdad. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Nunca tan ligero como el lado del mar de Collioure, fracasada la gran aventura de la República que tanto amaba y por la cual tanto había luchado. Cuando murió Machado, según refería Matea Monedero, tuvieron que sacar el cadáver alzándolo sobre la cama donde mamá Ana estaba inconsciente. El poeta estuvo de cuerpo presente en la habitación de al lado. Luego fue amortajado en una sábana porque así lo quiso José al interpretar aquella frase que un día dijera Antonio a propósito de las pompas innecesarias de algunos enterramientos. Para enterrar a una persona, con envolverla en una sábana es suficiente. Apenas habían sacado el cuerpo sin vida de Antonio, continúa Matea, y por una de esas cosas que asombran, mamá Ana tuvo unos instantes de lucidez. Nada más volver en sí, miró hacia la cama de Antonio y preguntó, como si la naturaleza le hubiera avisado de lo sucedido, con voz débil y angustiada: ¿dónde está Antonio? ¿Qué ha pasado? Y José, conteniéndose como pudo, le mintió diciendo que ya sabía que Antonio estaba enfermo y que se lo habían llevado a un sanatorio. Allí se va a curar, le dijo. Recuerdo que mamá Ana le dirigió una mirada en la que se veía que no aceptaba ninguna de aquellas palabras. Luego cerró los ojos y 3 días después moría. Estoy segura de que en aquellos 3 minutos de lucidez se dio cuenta de que su hijo había muerto.
José también estaba seguro de ello, aunque sitúa el momento de lucidez 2 días después. «¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado?», preguntaría la madre al ver la cama de Antonio vacía. Y añade José: «Traté en vano de ocultárselo, pero a una madre no se la engaña», y rompió a llorar como una pobre niña. Se puede decir, pues, que perder a Antonio, a quien había querido cuidar hasta el último momento, fue lo que a Ana Ruiz le quitó finalmente las ganas de seguir viviendo. En las primeras horas de la mañana del 23 de febrero, José Machado recibe una emocionante y cariñosa carta del hispanista Jean Cassot, solicitando el permiso, en nombre suyo y de los escritores franceses, para que el entierro se haga con la debida solemnidad en París. José decide, sin embargo, declinar tan honrosa oferta, mirando más que nada a la sencilla y austera manera de ser del poeta, y ruega a las autoridades municipales de Collioure que permitan que los restos de su hermano descansen por el momento en el cementerio del pueblo. El acuerdo se salda cuando una amiga íntima de Pauline Quintana, Maggie de Boer, ofrece un nicho perteneciente a su familia. La noticia de la muerte del célebre poeta español se ha propagado en los medios de comunicación. Van llegando a Collioure muchos españoles y franceses que quieren dar el pésame a la familia y participar en el entierro. Entre ellos el exministro socialista de Gobernación, Julián Zugazagoitia, compañero de Machado en la redacción de La Vanguardia y que será fusilado por Franco en 1940. Las autoridades galas, al tanto ya de la importancia del poeta, permiten que 12 soldados españoles pertenecientes a la Segunda Brigada de Caballería y recluidos en el sombrío Castillo Real de Collioure, entonces prisión estatal, salgan para llevar a hombros en 2 grupos el ataúd. El entierro es estrictamente civil y de una sobriedad acorde con el pensamiento y la manera de ser del poeta. La comitiva se pone en marcha a las 5 de la tarde, cuando el ataúd baja por la escalera del Hotel Buñol Quintana, va envuelto en la bandera republicana que ha cosido durante la noche Juliette Figueres. La cabeza del féretro lleva en grandes letras las iniciales AM. Presiden el cortejo fúnebre José Machado, Julián Zugazagoitia, el cónsul español en Pont-Vendrés, el alcalde de Collioure, Marcel Banyuls, y 2 representantes de la Embajada de la República en París, Rafael Sánchez Ventura, íntimo amigo de Luis Buñuel, y un tal Noya. También están el cónsul de España en Perpiñán, representantes del Centro Español y del Casal Catalá de la misma ciudad, 3 de la Generalitat de Cataluña, Soler i Pla, Fontbernat y Costafreda, Garriga, presidente del Centro Español de Cerver, y 2 corresponsales británicos, del Times y del Daily Telegraph. Según la prensa local, también está en el entierro el general Vicente Rojo, tan apreciado por Machado y al parecer objeto, como vimos, del último artículo del poeta. Al entender que todo está perdido y que además algo se trama contra él, Rojo se negará a obedecer sin garantías escritas las órdenes del presidente Negrín para que vuelva a su puesto. Consumado el golpe anticomunista del coronel Segismundo Gasado, jefe del ejército del centro, optará por el exilio. La comitiva cruza el Duy bastante encharcado, atraviesa la placeta y se dirige hacia el puerto. Frente a las inmensas murallas del castillo gira a la izquierda y entra en la pequeña plaza donde se sitúa el ayuntamiento, hoy plaza de 18 de junio. El ataúd descansa brevemente delante de la casa consistorial. Luego la comitiva vuelve sobre sus pasos para cubrir la corta distancia hasta el cementerio, situado detrás del Buñol Quintana. Antes de que se proceda a la inhumación, Julián Zugazagoitia traza una emotiva semblanza del hombre y de su obra. Una vez cumplida su tarea fúnebre, los republicanos presos regresan silenciosamente a sus calabozos en el castillo. El suyo ha sido el mejor homenaje del pueblo español. Homenaje callado y anónimo, al poeta que había dado todo por la República, y por fortuna que da el testimonio gráfico de la presencia en Collioure de aquellos hombres desafortunados. 3 días después, el 25 de febrero, a las 8 de la tarde, fallece en coma la madre del poeta. Cumple así una promesa hecha en Rocafort: «Estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo Antonio». Ana Ruiz, que acaba de cumplir los 85 años, recibe sepultura en tierra, en un rincón del cementerio reservado para los pobres. Después se juntarán sus restos en la misma tumba con los de Antonio.
Poco después se coloca una placa en el nicho del poeta tan generosamente cedido por Marie de Boer, dice, con un laconismo digno del creador de Abel Martín y Juan de Mairena. Ici repose Antonio Machado, mort en exil, le 22 février 1939.